Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer tráiler oficial completo de Full Metal Alchemist, esta adaptación a live action producida en Japón por Warner Brothers. Entonces vamos a ver si este tráiler nos muestra un poco más de información que no sea conocida de las personas que ya conocemos esta propiedad, o si sigue siendo como un misterio en realidad todo esto, porque el teaser pasado fue eso, fue como un teaser en donde nos mostraron como unas imágenes, unas cosas, como diciéndonos, hey, viene Full Metal Alchemist, entonces quiero ver si este trailer puede llamarle más la atención a otras personas. Este trailer está en japonés, no he podido conseguir la versión subtitulada, entonces, pero igual las personas que conocen la historia sabrán qué es lo que está sucediendo, no hay la necesidad de saber japonés para entender qué es lo que está sucediendo, y si no conocen la historia, después del trailer yo les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a ver aquí, porque Full Metal Alchemist es de mis animes favoritos de todos. Entonces, vamos a ver. でも錬金術で人間を作っちゃいけないんだよね。もう一度母さんに会いたくないのか？会いたい。じゃあ決まりだ。鋼の錬金術師 Interesante. Las visuales, de las visuales hay cosas que me parece que se ven bastante bien, hay otras que me preocupan un poco, pero bueno, vamos a hablar más de la historia como tal, y aquí claramente nos muestran más de la historia, o al menos de esa introducción de lo que es Full Metal Alchemist. Entonces, Full Metal Alchemist tiene principalmente dos adaptaciones en anime, porque esto es un manga, originalmente es un manga, en la que tenemos Full Metal Alchemist, que es una serie que es más limitada que la segunda, que es Full Metal Alchemist Brotherhood, que son muy parecidas en ciertas cosas. De un momento en adelante se separan y son cosas bastante diferentes, y cada una es muy chévere a su manera. Yo prefiero realmente Brotherhood, pero también me gusta mucho la primera Full Metal Alchemist. Entonces, tenemos que esta es la historia de los hermanos Elric, de Edward y de Alphonse Elric, en un mundo en el que la alquimia es algo real. O sea, la alquimia no es simplemente una fantasía, sino que hay muchas, muchas ramas de la alquimia, y la alquimia en este mundo representa para lo que nosotros es la ciencia. Es a lo que se dedican muchas personas en diferentes ramas, y hay diferentes métodos para utilizar la alquimia. Entonces están los alquimistas estatales, que son como una especie de fuerza policial que se dedican por medio de la alquimia a resolver como problemas grandes, y hay muchas otras maneras, y obviamente hay personas que son normales que no tienen nada de alquimia. Pero entonces tenemos que el papá de los Elric era un alquimista que simplemente los dejó, y de un momento a otro la madre de ellos dos murió. Y estos niños, unos niños muy inteligentes que estaban estudiando alquimia desde hace mucho tiempo, lo que quisieron hacer fue traer a su madre de vuelta por medio de la alquimia. Pero hay una ley a la que se tiene que ajustar todo alquimista, y es la ley de la equivalencia de intercambio. Entonces, para poder crear algo, o para poder transmutar algo, hay que tener los elementos necesarios para poder transmutar esa cosa. Entonces, digamos, si yo voy a tener un vaso, tengo que saber exactamente cuáles son los elementos que componen ese vaso, reunir los elementos en crudo, o tener a la mano los elementos en crudo de lo que componen ese vaso como tal, para que en medio de la transmutación haya una equivalencia. Es como una ley básica de la naturaleza, y es una ley que coincide con nuestras leyes de la física, y es que las cosas no se crean de la nada. La materia y la energía no se crean y se destruye, simplemente se transforma. Entonces no se puede crear algo de nada. Y dentro de esas leyes de la alquimia hay una que es la prohibida de todas, y es la alquimia humana. Es tratar de crear vida a partir de nada.
porque se puede saber exactamente qué es lo que compone físicamente el cuerpo, cuáles son los elementos, cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno, cuánto todo, etc, 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 qué es lo que compone un cuerpo humano, eso se puede saber, pero ahí es donde entra lo otro, lo desconocido, el alma, la inteligencia. Todo eso no sabemos exactamente qué es, no sabemos cómo se puede reproducir, no sabemos de dónde viene, no sabemos nada de eso. Entonces, cuando estos dos niños tratan de hacer esto, como es una práctica prohibida y es prohibida por una razón, ellos pierden, ellos salen perdiendo. La ley de equivalencia de intercambio hace que uno de ellos pierda completamente su cuerpo y el otro pierda su brazo y su pierna. Y en el último momento, él logra conectar y poner el alma de su hermano en una armadura. Entonces son nuestros dos personajes, son Alphonse y Edward Elric, que los vemos aquí, que son nuestros personajes principales, que están en una búsqueda por encontrar la piedra filosofal, por encontrar un método que permitan ya no traer de vuelta a su madre de la muerte, sino sobre todo, y lo más importante, pues cada uno en sus motivaciones quiere que su hermano vuelva a ser completo, pero lo que quieren es traer de vuelta el cuerpo de Alphonse para que él ya no tenga que estar en esta armadura. Entonces esa es como la motivación de nuestros dos personajes en este mundo en el que se van a ir encontrando con un montón de cosas y van a ser parte de una historia gigantesca, grandísima. Y de verdad es genial. Todo lo que sucede en ese anime me gusta muchísimo. Se encuentran con un set de personajes geniales, con un set de situaciones increíbles que me emociona mucho. O sea, simplemente ver ese pedacito del comienzo, creo que vieron cómo me emocioné bastante, como de volver a ver cómo nos van a presentar esa historia de los Elric. ¿Cómo será que va a haber mucha sangre? Porque es increíble. O sea, básicamente a uno se le explota el brazo, le explota una pierna, al otro le explota todo el cuerpo, pues, o sea, es transportado a otro lugar, más que explotar como tal, pero es una, o sea, es una cosa que es visualmente bastante impactante y psicológica y emocionalmente también es muy impactante ver a lo que le sucede a estos personajes y ver como todo por lo que tienen que pasar. Entonces me emociona mucho ver esto. Y hablando un poco más del contexto en general, veo que hay una cierta controversia alrededor de este tráiler de las personas que supuestamente son super fans de Full Metal Alchemist. Bueno, no voy a negar que sean fans de Full Metal Alchemist, pero que se supone que son otakus, que ven un montón de anime, que leen un montón de manga, que ven un montón de películas de estas. Y, o sea, es una crítica que viene por parte de personas que realmente nunca han visto otra adaptación japonesa a live action de ningún manga o anime, o que en realidad no entienden lo que son las dinámicas de la industria del cine japonés. Entonces, ¿cuál es la controversia? Están diciendo, al mejor estilo de las quejas que se están dando ahorita con el whitewashing y con todas estas cosas, las apropiaciones culturales y todo esto, que ¿por qué demonios esos tienen que ser actores asiáticos si se supone que los Elric son alemanes? Y digamos que, bueno, tomando un poco más de contexto, digamos que muchos de estos animes y muchos de estas historias creadas en los mangas tienen como una visión, antes era muy céntrico en Japón, se concentraba todo en Japón mucho, pero de un tiempo para acá hemos visto un montón de historias que suceden alrededor del mundo, sobre todo en el área de Europa y Asia. Entonces tenemos esta, por ejemplo, en donde estamos en lo que podemos suponer que es Alemania o el territorio que conocemos nosotros como esa Europa central, más o menos, en donde está esto, porque además el líder de los alquimistas estatales es un Führer. Entonces tenemos como ciertas referencias a eso. También tenemos muchas otras cosas, digamos también Attack on Titan, en donde tenemos que todos los apellidos de todos los personajes excepto Mikasa, que es la única que sabemos que viene de un linaje asiático, todos los otros vienen de linajes europeos. Entonces tenemos, bueno, no voy a dar más ejemplos, pero tenemos ese tipo de ejemplos en donde vemos que como que las historias se han expandido
más allá de Japón, pero igual nunca nos dicen realmente estas personas son alemanas, estas personas son así, no nos dicen exactamente eso, sino que siempre estamos tratando con unas especies de realidades alternas o de, no sé, de futuros distópicos o algo por el estilo. Entonces ahí entran a jugar varios factores. Digamos que se logra entender un poco la crítica de esto del whitewashing y la apropiación cultural viniendo de Estados Unidos, en donde tenemos una cultura que es una cultura de la diversidad, en donde tenemos un montón de gente de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades que convergen todas dentro de un mismo país, y que pues eso ha afectado la historia o sea, y ha marcado realmente la identidad de este país. Entonces cuando se habla de una película en donde actores blancos están interpretando papeles asiáticos o están interpretando papeles, yo que sé, europeos, egipcios, de una nacionalidad específica, la crítica ahí viene porque allá hay gente que está capacitada, hay actores de diferentes etnicidades, diferentes razas y diferentes culturas que podrían representar esos papeles. O sea, en Estados Unidos sería sencillo encontrar un actor de ascendencia asiática que pudiera representar un personaje asiático. Y además, o sea, ahí tenemos que no solamente sería en Estados Unidos como tal, sino alrededor del mundo, porque tenemos que el inglés es el idioma global, mal que bien, siendo Estados Unidos la potencia que es, el inglés es de esos idiomas que todo el mundo prácticamente tiene que aprender. Entonces vamos a tener que no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todo lado vamos a tener gente que habla inglés y vamos a tener, y si estamos hablando de gente como son actores que generalmente pasan por un proceso de formación extenso y que quieren tener cierta proyección internacional y todo eso, tenemos que es mucho más factible que encontremos personas que hablen inglés también. Entonces esa es la crítica. Y ahí es donde yo digo que no entienden realmente lo que es la industria del cine japonés. Porque además Estados Unidos como industria, la industria americana de Hollywood, es una industria que de un tiempo para acá se ha venido proyectando internacionalmente. Antes Hollywood era obviamente solo de Estados Unidos, como tenemos las industrias de diferentes países. La industria de cine francesa está muy enfocada en Francia, porque y la industria colombiana en Colombia, la industria chilena en Chile, como todas estas cosas, y vemos muy pocos ejemplos de películas que se hacen en cada uno de los países que trascienden las fronteras y logran tener una popularidad global. Pero Estados Unidos no es eso, es Hollywood siendo la industria del cine más fuerte de todas. Las películas no solamente se ven dentro de Estados Unidos, sino que son exportadas a todas las partes del mundo. Entonces eso también afecta la visión que tiene el resto del mundo con respecto a esas películas y cómo los productores están queriendo abordar diferentes tipos de producciones más diversas y diferentes. Pero entonces tenemos que en Japón no pasa eso. Japón es una industria del cine que está enfocada en el público japonés, porque seamos honestos. Yo entiendo que muchos de los que ustedes que están viendo este tráiler y que están viendo esto y saben que es Full Metal Alchemist, saben que es Attack on Titan, saben todas esas otras referencias de las que yo he hablado, han leído muchos mangas, han visto muchos animes, han visto otras adaptaciones, también de pronto vinieron cuando hablé de Your Name, también vinieron de pronto cuando hablé de la adaptación que está haciendo Netflix de Death Note. Ustedes saben de esto y ustedes están familiarizados con esto, y de pronto las personas que están alrededor de ustedes también. Entonces uno suele caer en el error de pensar que porque las personas más cercanas a uno y las personas con las que uno habla están familiarizados con algo, porque esas personas representan básicamente todo el mundo alrededor de uno, el resto del mundo también está familiarizado, y creo que es algo que se ha demostrado que no es así. Cosas como Dragon Ball o como lo que vimos ahorita con Ghost in the Shell, que fue un fracaso en términos de taquilla, la gente del común no está familiarizada con estas historias, no está familiarizada con el anime, no está familiarizada con el manga, no está familiarizada con nada de estas cosas, a pesar del crecimiento que hemos venido viendo desde hace unos años con plataformas como por ejemplo Crunchyroll, que ahora transmiten prácticamente simultáneamente los animes que transmiten en Japón y los ponen en internet para que personas puedan pagar un servicio para verlas dobladas al inglés. O sea, a pesar de que hemos visto el crecimiento de estas cosas, el manga, el anime y toda esta cultura otaku, por decirlo de alguna manera, sigue siendo muy relegada a una
porción muy reducida de la población. Y digamos que el resto de la cultura japonesa, el resto de películas, el resto de literatura, de todas estas cosas, tampoco es que sea muy popular, tampoco es que muchas personas del común conozcan directores japoneses o sea, se pueden contar con los dedos de las manos los directores japoneses que conocen las personas en general por fuera de Japón como tal y por fuera del medio especializado del cine, y lo mismo con autores y lo mismo con cosas así. Entonces es una industria que está muy volcada hacia sí misma. Las personas que van a ver estas películas, la mayoría de personas, el 98-99% de las personas que van a ver estas películas están en Japón. Entonces tenemos eso, entonces solamente es natural que ellos utilicen sus propios actores para representar estas historias, y además nos encontramos con el otro problema, y es que listo, digamos que los productores dicen perfecto, vamos a hacer una película con actores de una etnicidad que esté acorde con cómo debería ser en la historia. Entonces vamos a conseguirnos actores alemanes que hablen japonés. ¿Dónde demonios se consigue un actor alemán que hable japonés? O en general un actor por fuera de Japón que hable japonés, ¿dónde se consigue? Y además, ¿para qué? Porque es que además son unos costos de producción mucho más altos, porque no es lo mismo tener un actor dentro de la misma industria a tener un actor que viene de por fuera, pagar viáticos, pagar estadías, pagar alimentaciones, pagar un montón de cosas para otro actor, sabiendo que en realidad ese esfuerzo no va a significar nada porque la taquilla no va a aumentar mucho. Las mismas personas que lo iban a ver en Japón van a seguir viéndolo en Japón, y por fuera de Japón es muy complicado que muchas otras personas lleguen simplemente porque Full Metal Alchemist tiene como principales a unos actores alemanes. Eso no va a pasar. Entonces no entiendo realmente qué es esta crítica. Es una crítica que me parece bastante absurda, bastante miope, como de unas personas que en realidad no están pensando en un contexto, no están pensando en una historia de lo que es la historia de las adaptaciones cinematográficas, live action de los animes que se hacen en Japón, producciones japonesas hechas por japoneses para japoneses en su mayoría. Entonces no sé, igual yo veré esta película y solamente por lo que veo acá ya me parece que se ve mucho mejor que muchas otras adaptaciones que he visto. Digamos, las adaptaciones de Attack on Titan, oh, Dios mío, es un poco doloroso ver esos efectos visuales, ver esos estilos de actuación, porque además los estilos de actuación de estas adaptaciones son bastante particulares. Cuando hablábamos de, por ejemplo, de Death Note, yo hablaba de cómo me daba mucha risa y me causaba mucha gracia las representaciones que ellos hacían, y digamos que por eso fue que me divertí tanto con esas películas, pero no sé, digamos que no nos muestran mucho de la actuación. En cuanto a efectos visuales, me parece que hay cosas que se ven bastante bien. El brazo de Edward se ve muy bien, la armadura de Alphonse se ve muy bien, pero hay otras cosas que no tanto. Igual tienen tiempo hasta el lanzamiento de la película para realmente lograr los efectos visuales finales. Pero por ejemplo, cuando veíamos esa especie de criatura que chocaban contra la pared y que veíamos todavía como unos keyframes de animación, y como que es como si la animación no estuviera terminada por completo, y lo mismo veníamos más adelante. Y digamos que lo que me parece más complicado es lograr los ritmos, porque en la animación se pueden hacer cosas increíbles, y los ritmos de la animación no tienen necesariamente que obedecer a físicas reales. Entonces cuando veíamos, por ejemplo, me refiero sobre todo a la escena, creo que es la escena final de este tráiler, en donde vemos a Edward correr y detrás van cerrándose los pilares esos de piedra que obviamente tienen que estar creando otro alquimista. Digamos que aquí, no sé, se ve en el anime funciona perfecto por eso que digo, el personaje puede correr rapidísimo y las cosas atrás se pueden cerrar rapidísimo, pero aquí se ve como un ritmo un poco más ralentizado, ¿no? Entonces él va corriendo y por las limitaciones de las físicas de nuestro mundo y del cuerpo humano, él va corriendo lo más rápido que puede, pero aún así uno podría asumir
que esas cosas que van detrás de él podrían cerrarse más rápido. Entonces, no sé, como que digamos, esas cosas son las que más me preocupan, pero estoy muy emocionado porque, repito, Full Metal Alchemist es de mis favoritas. Entonces creo que por el momento no hay nada más que decir. Como siempre les pido que abajo dejen todos los comentarios al respecto. ¿Qué les pareció este tráiler? ¿Qué les parece toda esta polémica de la representación de estos personajes por parte de actores asiáticos? Todo eso por favor déjenlo abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.